Buenas noches, siempre es un placer y un honor, Danilo, estar presente en este ciclo de reuniones que ya lleva tanto tiempo. Quiero saludarte a ti, Danilo, a Mara García, por este impulsar de forma constante este ciclo. Quiero saludar también a mi amigo Francisco Tábara, a mi queridísimo amigo Jorge Kishimoto y a todos los amigos que están presentes. Eh, yo escuchando atentamente la muy buena ponencia de Jorge Kishimoto, ahora eh, uno no le queda otro camino que acentuar ese concepto de la inocencia de César Vallejo y analizando las consecuencias que pudieron haber en su poesía, en su literatura. Yo pensaría, si tuviera que titular esto que voy a tratar de exponer, lo titularía como Huérfano y libre, o cómo la orfandad de Vallejo acentuó la libertad de su decir a través de la poesía. Si uno hace un esquema de lo que es la poesía en el siglo XX y lo que se proyectó hasta nuestros días, uno piensa en el padre Rubén Darío, que a partir de 1888, con su libro Azul, trajo de nuevo el idioma español a un primer plano, a una literatura universal que estaba protagonizada por otros idiomas, como el francés, como el inglés, como el alemán, y todo lo que significó Rubén Darío como ese gran maestro que incluso en España tuvo tanta influencia sobre Juan Ramón Jiménez y sobre las generaciones del 98 y el 27, como ese gran maestro. Y las dos columnas que se desprenden posteriormente, una, creo yo, que tiene como baluarte a Pablo Neruda, y la otra, indudablemente, a nuestro enorme César Vallejo. La diferencia entre esas columnas de la poesía latinoamericana, entre Pablo Neruda y César Vallejo, es que Pablo Neruda tiene una voz que le habla a las multitudes, es una voz que se proyecta y que tiene un concepto multitudinario. En el caso de César Vallejo es una voz poética que nos habla al oído, que sentimos que de forma constante nos está hablando, es una voz íntima, introspectiva, profunda, es una voz que no por casualidad se ha proyectado como la voz más protagonista, más influyente y más importante, creo yo, de los últimos 100 años para la poesía de habla hispana y universal. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuáles son las características que lo hacen proyectarse de esta manera? ¿Cuáles son las características que tienen que ver con esa introspección o con esa intimidad, con ese oírlo a través de su poesía de forma íntima y cercana? Vallejo es la voz que nos está hablando al oído, a diferencia de la de Pablo Neruda, que se proyecta, como digo yo, de forma multitudinaria. Neruda le habla a una multitud. Vallejo, sin perder en ningún momento el concepto de lo comunicacional, por supuesto, y de lo comunal, él nos está hablando de forma particular, cada uno siente que es íntimamente nos está hablando a cada uno. Y este episodio que tuvo que ver con la enorme injusticia que significó la prisión después de ese insuceso del 1 de agosto de 1920 y la prisión de esos 112 días, profundizaron mucho más esa voz, proyectada, como decías muy bien, Danilo, en el libro Escalas, pero sobre todo en la poesía de Trilce. Hay un antes y un después del libro de Trilce. No, es un pasar la hoja, es un dar vuelta a la hoja de lo que significa la poesía antes de Trilce y después de Trilce. El lenguaje no había tenido hasta ese entonces la osadía, el riesgo de todo lo que propone Trilce. César Vallejo había publicado en 1919, como sabemos, ese libro proyectado desde 1918, pero publicado en 1919, Los Heraldos Negros, que ya presentaba, por supuesto, a un libro, en un libro fundamental, a un poeta fundamental, con muchas influencias del modernismo latinoamericano, donde uno puede ver las influencias del propio Rubén Darío y también de un R.R. Reixí, como el coloquialismo y el yo lírico de un Walt Whitman, a quien también Vallejo admiraba en su traducción en español. Ese libro, por supuesto, que presentaba un formidable poeta con versos que van a ser emblemáticos y clásicos absolutos de la literatura universal.
Trilce profundiza todo eso, profundiza la ruptura con el ser humano, la ruptura con lo comunicacional como principal objetivo para ir a un objetivo mucho más profundo, que es el que proyecta ese Vallejo que yo acabo de decir, que tiene que ver con el introspectivo, el que nos habla al oído, el que analiza e interpreta lo más profundo del alma humana, del sentir humano. Vallejo va a cargar con un montón de estigmas del siglo XX, el exilio, la injusticia política, la injusticia social, el latinoamericano sobreviviendo en Europa. Yo en este momento me encuentro justamente en España y Europa tiene aún esas repercusiones de lo que significa el latinoamericano en Europa y su llegada, su eco en el sentir o en la visión que puedan tener los españoles. César Vallejo se ha colocado en la literatura universal y también en la literatura de España como un autor más analizado y profundizado y admirado por tantos autores, ¿no? Pero sin renunciar nunca a su profundo espíritu latinoamericano, peruano, andino. Aquella máxima que dice pinta tu aldea y pintarás el mundo, creo que estuvo siempre en la poesía de Vallejo. ¿Por qué la cárcel, la injusticia de eso que ocurrió en 1920 profundiza este concepto? Por la orfandad en la que cae César Vallejo. Esa injusticia le da mucho más carácter a esa sensación de orfandad, de abandono del ser humano. Hace unos años, hace muchos años, tuve la oportunidad de, con un par de queridos vallejoros, entrar a las ruinas de lo que significa la cárcel, de lo que significó esa cárcel en Trujillo, con mucha dificultad, tratando de convencer a algunos comerciantes, nos dejaron pasar a las ruinas y ver, seguramente algunos de los amigos presentes también tuvieron la oportunidad de hacerlo, quizás, no sé en qué estado están esas ruinas de esa cárcel donde estuvo Vallejo detenido, pero aún en las ruinas uno puede percibir las brutales condiciones en las que estaba. Los distintos testimonios hablan del llanto de Vallejo, y sobre todo en la literatura de Escalas, uno ve el reflejo de lo que pasó César Vallejo, ese momento que él va a titular, que va a mencionar en esos poemas que conocemos todos, de poemas humanos, como el momento más grave de mi vida, según va a decir Vallejo. En Escalas, él ya da un concepto de lo que significa la justicia para él, de ahí en más. Vuelvo, Pablo Neruda tenía un concepto de la justicia, un concepto teórico, político, de lo que podía ser la justicia. Vallejo, por supuesto, que va a tener su ideal y su ideario político, pero Vallejo va a decir en Escalas, la justicia no es función humana, no puede serlo. La justicia opera tácitamente, más adentro de todos los adentros, de los tribunales y de las prisiones. La justicia, oírlo bien, hombres de todas las latitudes, se ejerce en la subterránea armonía, al otro lado de los sentidos, de los columpios cerebrales y de los mercados. Abusad mejor el corazón. El corazón. La justicia pasa por debajo de toda superficie y detrás de todas las espaldas. Lo intangible de la justicia como lo concibe Vallejo. Prestad más sutiles oídos a su fatal redoble y percibiréis un platillo vigoroso y único que a poderío de amor se plasma en dos. Su platillo vago e incierto, como es incierto y vago el paso del delito mismo, o de lo que se llama delito por los hombres. Ahí está la renuncia, el alejamiento, el sentido de orfandad, de lo que significa la percepción de justicia por parte de los hombres. La justicia solo así es infalible, cuando no se ve a través de los tintorios espejuelos de los jueces, cuando no está escrita en los códigos, cuando no ha menester de cárceles ni guardias. La justicia, pues, no se ejerce, no puede ejercerse por los hombres ni a los ojos de los hombres. Nadie es delincuente nunca, o todos somos delincuentes siempre. Ese formidable concepto de la justicia que expresa César Vallejo en Escalas, en ese primer texto que uno puede encontrarse, marca su decepción con lo que pueden llegar a ser los hombres con la justicia y con una necesidad de llegar a un concepto de la justicia mucho más profundo. Uno, por supuesto, que
que va a estar siempre buscando aquello perceptible y aplicable en lo que tiene que ver con la justicia. Pero el concepto de Vallejo, tal como lo expresa en este texto, es profundamente metafísico, poético y humano, profundamente humano. En Trilce uno va a encontrar un montón de poemas donde esa orfandad, ese sentirse abandonado, está reflejado en varios de los poemas donde nosotros entendemos ese abandono muy en consecuencia con el texto que acabábamos de leer. Las personas mayores, dice en el poema número 3 de Trilce, uno de los primeros poemas, el 3, las personas mayores, ¿a qué hora volverán? Da las 6 el ciego Santiago y ya está muy oscuro. Madre dijo que no demoraría. Aguedita, Nativa, Miguel, cuidado con ir por ahí, por donde acaban de pasar, gangueando sus memorias, dobladoras penas, hacia el silencioso corral y por donde las gallinas que se están acostando todavía se han espantado tanto. Mejor estemos aquí nomás. Madre dijo que no demoraría. Ya no tengamos penas. Vamos viendo los barcos, el mío es más bonito de todos, con los cuales jugamos todo el santo día, sin pelearnos como debe ser. Han quedado en el pozo de agua listos, fletados de dulces para mañana. Aguardemos así, obedientes y sin más remedio, la vuelta, el desagravio de los mayores siempre delanteros, dejándonos en casa los pequeños, como si también nosotros no pudiéramos partir. Aguedita, Nativa, Miguel, llamo, busco al tanteo en la oscuridad, no me vayan a haber dejado solo y el único recluso sea yo. Esa orfandad que se acentúa muchísimo en Trilce, ese concepto de abandono, profundiza una poesía que se va a desprender de otros autores, como el que acabo de nombrar, el de Pablo Neruda, que es la otra, creo yo, gran columna de la poesía latinoamericana, y se va a reflejar hasta sus últimos versos. Si nosotros leemos Pedro Rojas, cuando él, por ejemplo, ahora en este momento que estamos en un momento tan terrible, en una circunstancia tan terrible de la guerra, desde dónde concebir, desde dónde entender la guerra, si es de un movimiento masivo, brutal, o la percepción que nosotros vemos cuando prendemos el informativo y vemos a una madre llorando, o vemos un niño refugiado ante el peligro de lo que es un misil que le puede caer en cualquier momento. ¿Dónde está la percepción de Vallejo? Pablo Neruda podía entender de una forma absolutamente plausible y admirable ese gran movimiento político de las circunstancias humanas. Vallejo, sin dejar de estar comprometido a la circunstancia humana, un hombre que se comprometió absolutamente con la República y con lo que iba a significar la defensa de la República, él sin embargo percibe a un Pedro Rojas, a un combatiente muerto en su cuchara, con el reflejo de su cuchara. Es el detalle no de la multitud, sino el detalle de un combatiente muerto. César Vallejo va a ver en masa a un cadáver conmovido. No es la multitud de cadáveres, no son los miles de cadáveres que causó esa insurrección del fascismo en España en contra de la República. Él ve un cadáver que necesita del afecto de todos los demás. Y ese cadáver, ¿cómo puede sobrevivir? No sobrevive por un hecho político o de justicia. Ese cadáver sobrevive por la suma del amor de muchas personas, hasta que ese cadáver conmovido se levanta y anda, ¿no? En este momento en el que en que el mundo justamente va hacia un plano en el cual las dos percepciones que nosotros podemos tener es el de una justicia hecha por tribunales o hecha por discursos, una justicia que argumenta el por qué una guerra o el por qué no una guerra. César Vallejo toma más fuerza que nunca, porque César Vallejo sigue hablando desde la percepción sensible del individuo, que es lo que todos nosotros nos conmueve. El hombre que en este momento está encerrado en un refugio, con el pánico en Ucrania de que le caiga una bomba, o está tratando de refugiarse fuera de fronteras, ese hombre quiere ser entendido en su sensibilidad. No quiere ser un número más. Es un Pedro Rojas, es un cadáver conmovido que está necesitando del amor de muchos para seguir andando. Por eso creo yo que César Vallejo se proyecta como la voz más importante que da la poesía en los últimos 100 años, y por eso creo yo
que esas circunstancias que estamos hoy recordando, de lo que significó su injusta cárcel, lo que hace es acentuar la condición sensible y en esa interpretación tan formidable que lograba hacer Vallejo a través de la poesía, donde la sensibilidad se traduce en un poema y se traduce en un poema que nos habla al oído y que nos comprende individualmente a cada uno de nosotros. Esto es lo que quería tratar de transmitir con respecto a las circunstancias y al impacto que significa en Vallejo esa injusta prisión y cómo ese formidable poeta sabía interpretar esos impactos, esa orfandad en una poesía que generosamente nos ofrece a través del tiempo para que nos llegue a nosotros y que incluso en circunstancias como esta que estamos viviendo aquí en Europa históricamente, también sea aplicable, entendible y presente, absolutamente presente. Muchas gracias. Extraordinario. Muchísimas gracias, Andrés, y felizmente que se está grabando estas ponencias en el Facebook Live y es un documento que estará disponible ya a partir de este momento para todos quienes quieren acercarse a la poesía de César Vallejo, como también a los profesores de literatura para ahondar en estos temas.